Bueno, pues hermanos, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todas sus maravillas. Tenemos mucho que agradecerle a Dios, ¿verdad? Cada día. Y pues gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido estar aquí reunidos nuevamente. Gracias porque las misericordias de Dios son grandes cada día, cada mañana. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Colosenses. Queremos hablar un rato de la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Acompáñenme en Colosenses 3:5 en adelante. En el libro de Colosenses está después de Filipenses 3:5. Ya cuando lo tengan, hermano, Amén. me confirman, por favor. Amén. 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 Amén, hermanos. Pues le damos lectura a la palabra de Dios, siempre honrando a nuestro Padre Celestial. La leemos así con humildad, con reverencia, y dice así. Dice el título arriba, la vida antigua y la nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo con sus hechos. Dice el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Que Dios bendiga su Amén. santa palabra. Amén. Queremos meditar un momento, hermanos, Amén. en esta preciosa palabra que tenemos aquí de parte del apóstol Pablo, que fue escrita a la iglesia en Colosas. Se dice que el apóstol Pablo tal vez no fue él personalmente que fundó esta iglesia, sino que el hermano Epafroditos escuchó, dice la palabra de Dios en Éfeso, la palabra que Pablo, escuchó la palabra de Pablo, y este hermano era de Colosas, y posiblemente este hermano fue que llevó la semilla, la palabra de Dios, y pues allá muchos hermanos pues buscaron de Cristo, ¿verdad? Y esta carta, y luego dice que vuelve Epafroditos, aquí dice, si leemos toda la carta, ahí podemos ver, dice que Epafrodito vuelve, dice, con informe sobre la iglesia que se había fundado allá, y pues habían algunos hermanos que andaban bien y algo otro pues que andaban mal, ¿verdad? Que andaban mal. Y pues el apóstol Pablo manda esta carta con el hermano Tiquico y Onésimo. Ellos dos eran los que Pablo enviaba cartas, ¿verdad? A las iglesias. Entonces, el problema de esta iglesia era que aún los hermanos, porque esta carta era dirigida a los hermanos, a los cristianos. Aquí Pablo no está dirigiendo esta carta a los mundanos, no, a los cristianos, ¿verdad? Ahí podemos ver en el principio que dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahí dice en el 1:2. Sabemos que tenía un gran problema, ¿verdad? Había un gran problema en los hermanos ahí porque ellos aún no se habían despojado, ¿verdad? De la vida antigua. Y el tema de este mensaje hoy es despojarse del viejo hombre. Así es el tema que le hemos titulado, despojarse del viejo hombre. Y queremos ver dos puntos sobre la vida del cristiano, ¿verdad? El primer punto es despojarse de la capa vieja del pecado.
cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le buscamos, le reconocemos como nuestro único suficiente Salvador, nosotros literalmente morimos, ¿verdad? Morimos, espiritualmente morimos al pecado y vivimos para Cristo, ¿verdad? Vivimos para Cristo. Entonces, este es el problema que tenían algunos hermanos en Colosas, que aún ellos se decían ser cristianos, pero lastimosamente no se habían despojado de la capa vieja del pecado. Aún todavía tenían las mañas o resabios, podemos decir, o practicaban pecados que lo hacían cuando andaban en el mundo, ¿verdad? Cuando aún todavía no habían buscado de Cristo. Por eso el apóstol Pablo les exhorta que dejen todas estas cosas. Dice el 5, mire, haced morir pues, dice, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos hermanos lastimosamente aún seguían practicando estos pecados, todas estas cosas que no son agradables delante de Dios, que sabemos que estas cosas los practican solo los que pues no han conocido de Cristo, ¿verdad? Dice fornicación. ¿Qué es la fornicación? Fornicación es cuando un hermano tiene sexo afuera del matrimonio, ¿verdad? Cuando tiene otra pareja que no es su esposa. Ya muchos sabemos qué es la fornicación, impureza, ¿verdad? Dice pasiones desordenadas, malos deseos, desear pues, lo que no conviene. Hay veces que hay deseos que deseamos que no son bien para nuestra vida. Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros tenemos que pedirle inteligencia y sabiduría a Dios, qué es lo que nos conviene en nuestra vida. Porque ya no estamos viviendo la vida que vivíamos antes, una vida desordenada, que hacíamos y así, queríamos, pedíamos lo que quisiera, pues, y no nos preocupábamos porque vivíamos una vida desordenada. Mientras que ahora cuando nosotros venimos a Cristo, todo tiene que ser diferente, ¿verdad? Todo tiene que cambiar. Nuestro modo de caminar, primeramente, nuestro modo de caminar, nuestro modo de hablar. Hay muchas cosas, hermanos, que cuando venimos a Cristo, cambia totalmente. Nuestro modo de vestir, eso es algo muy sencillo, que a veces no lo practicamos, ¿verdad? Hay muchas cosas, nuestro modo de hablar en frente de los demás, porque a veces se nos salen grandes palabras que a veces los demás dicen, bueno, pero si este es cristiano y miren esas palabras que dice, ¿verdad? Porque nosotros somos carta leída, hermanos, y cuando venimos a Cristo, sabemos que los impíos están ahí, ¿verdad? A ver en qué se nos, en qué se nos decimos algo malo o a ver cómo nos comportamos. La verdad que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para poder que Dios se glorifique en nosotros. Por eso la palabra dice que hay que andar bien con los de afuera, ¿verdad? Andar honestamente para que Dios sea glorificado en nosotros. Entonces, esta es la primera etapa del cristiano, ¿verdad? Que tiene que despojarse totalmente del pecado. Dice, despojarse la capa vieja del pecado. Eso es cuando ya venimos a Cristo y dejamos todo. Ya no tenemos que volver otra vez a lo mismo, ¿verdad? Ya no tenemos que volver otra vez a los mismos pecados que practicábamos. En Génesis vemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos, dice la Biblia, que se vistieron con hojas de higuera, se hicieron delantales, pero Dios los vistió con pieles de oveja. Entonces Dios ahí, ellos se despojaron. Eso quiere decir que ellos se despojaron del pecado y se revistieron. Cristo los revistió de perdón y de reconciliación. De ese mismo modo tiene que ser con nosotros cuando venimos a Dios. Tenemos que despojarnos. Tenemos que botar esas vestiduras de higuera que que andamos cubiertos, ¿verdad? Y vestirnos de Cristo.
vestirnos de Él porque Él nos da vestiduras nuevas. Entonces, también tenemos muchas historias hermosas en el Antiguo Testamento que dice que cuando David también pecó contra Dios, cuando eh, le quitó la esposa o la mujer a Urías creo que llamaba, si no me equivoco, a Jezabel, dice que cuando él reconoció su pecado, dice que él se lavó, dice, mudó sus vestidos, se cambió y se puso ropa nueva y fue a alabar a Dios. De ese mismo modo, así es también cuando nosotros venimos a Cristo, nos despojamos, los quitamos esa ropa vieja del pecado que andábamos y nos vestimos de ropa nueva. Esto también significa que ya no podemos, como les dije al principio, no podemos ya practicar estas cosas. Pues claro, a veces le fallamos a Dios, sí, le fallamos, porque todos le fallamos, pero a veces le fallamos ¿cómo les quiero decir? Intencionalmente, o sea, que no lo hacemos intencionalmente, sino que le fallamos, que a veces con una palabra o a veces pensamos algo malo y a veces, o sea, no fue porque queríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero ahí es cuando nosotros le pedimos a Dios perdón todos los días por eso, por los malos pensamientos, o a veces porque miramos mal al hermano, ¿verdad? Pero a veces nosotros aún todavía tenemos esas mañas. A veces muchos cristianos aún todavía tenemos esas mañas que teníamos antes, esas mañas antiguas, que aún todavía no se han despojado totalmente del pecado. Porque cuando venimos a Cristo, tenemos que despojarnos, porque ya cuando venimos a Él, morimos al pecado, dice el apóstol Pablo, y resucitamos con Cristo, ya en una vida nueva. Tenemos que andar en una vida diferente, ¿verdad? Que se mire el testimonio, que en verdad ha cambiado el hermano, que en verdad es cristiano, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos que somos cristianos, pero bueno, le voy a leer el 7. Dice, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y dice el 8, pero ahora dejad también vosotros, dice, pero ahora, ¿cuándo? Ahora que ya son cristianos, dejen también esto. Y eso es algo que mucho hay en nosotros, ¿verdad? Todas estas cosas que el apóstol Pablo prohíbe aquí. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto es ya cuando ya hemos venido a Él, ¿verdad? Cuando ya le hemos reconocido, ya nos hemos despojado de la capa vieja del pecado y le hemos reconocido y ya somos cristianos. El apóstol Pablo nos exhorta que tenemos que dejar también, dice, también dejemos esto, ¿verdad? Ira, enojo, blasfemia, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Como les decía al principio, uno como cristiano tiene que tener mucho cuidado cómo va a hablar, ¿verdad? Todo tiene que ser cuidadosamente. Cómo nos presentamos delante de los demás, cómo hablamos, qué palabras decimos. Como les digo, las personas pues todo en eso se fijan en uno y pues a veces dicen que son cristianos y ser cristiano como ese, no, yo mejor no soy cristiano. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con su palabra para poder comprenderla y que nos dé fuerza para poder ponerla por obra, porque es un sacrificio cada día que hacemos para poder obedecer su palabra, porque sabemos que no es fácil, mis hermanos, pero tampoco es imposible, porque si tenemos la ayuda de Dios, sabemos que vamos a poder, ¿verdad? Este es el segundo punto, hermanos, revestirse del hombre nuevo. Le voy a leer aquí un pasaje de la Biblia, dice, después de despojarnos del hombre viejo, debemos revestirnos del hombre nuevo. Esto es lo que Pablo nos aconseja en Efesios 4, 22 al 24.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Qué maravilloso, hermanos. El apóstol Pablo en todas sus cartas casi habla sobre despojarse, sobre dejar el pecado, que ya no somos esclavos del pecado, que no podemos ya vivir siempre en el pecado. Y lastimosamente hoy en día estamos viviendo en tiempos de que ahora el pecado lo tenemos como normal, ¿verdad? Ahora casi ya no se reprende el pecado. Hoy es tremendo cómo estamos viviendo y pues yo a ustedes, hermanos, los aprecio, los adoro en el nombre del Señor y pues por eso les predico esta palabra que Dios me ha puesto en mi corazón para ayudarles, ¿verdad? Ayudarles a que podamos seguir adelante, dejando todas estas mañas que tenemos. Porque sí, o sea, yo sé que si no tenemos una maña, tenemos otra. Como dijo aquí en el 8, dice el apóstol Pablo, pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. La ira con el enojo son dos partes diferentes. El enojo es diferente a la ira. El enojo es una emoción negativa, dice, que surge cuando nos sentimos frustrados o irritados por alguien o algo. Y mientras que la ira es diferente, la ira dice que la ira es mayor que el enojo, porque con la ira pues podemos hacer muchas cosas que podemos arrepentir después. Por eso el apóstol Pablo aquí nos aconseja de que tratemos de dejar todas estas cosas. Enojarse no es malo, claro que no, ¿verdad? Eso es algo natural que todos lo traemos, enojarnos. Pero tratar de no enojarse, pues es mucho mejor, porque a veces por el enojo, pues tal vez le fallamos a Dios, porque a veces hacemos cosas indebidas que no son agradables delante de Dios, ¿verdad? Y a veces pues no nos gusta pedir perdón y es tremendo. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos exhorta a dejar estas cosas, a tratar de dejarlo, ¿verdad? Ira, enojo, malicia, blasfemia, dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, hermanos, la mentira es algo terrible también, que a veces mucho lo pasamos por alto. No, una mentirita no hace nada, una mentirita no es nada. Eso es tremendo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber también cómo vamos a hablar, como dije al principio, ¿verdad? Hablar verdad. No hay que andar mintiendo porque la mentira es un pecado muy peligroso. Y dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que no basta solo con decir, hermanos, yo pues ya soy una nueva persona, yo ya conocí a Cristo. No, hay que mostrarlo con hechos. Hay que mostrarlo con ¿cómo le quiero decir? Con nuestro testimonio. Que se mire que en realidad hemos cambiado, que en realidad el Señor nos ha cambiado. Por eso aquí dice, despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Con sus hechos. Ya no podemos ya decir somos cristianos si aún seguimos haciendo lo que hacíamos en el mundo, ¿verdad? No se puede, mis hermanos. Y dice el 10, y revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sabemos que esto de la santificación que el cristiano lleva cada día, de despojarse, de tratar de vivir una vida agradable delante de Dios, es algo que cada día se va renovando, ¿verdad? Cada día. Si pues hoy yo pues le fallé a Dios, yo digo, Señor, perdóname y trataré mañana si tú lo permites, mañana trataré de ser mejor para ti, ¿verdad? Eso es esforzarse, tratar de cada día ser mejor para Dios, ¿verdad, hermanos?
Dice el 10, que lo vuelvo a leer, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Es un renuevo que vamos haciendo, ¿verdad? Lo vamos renovando cada día, hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo vamos a alcanzar el conocimiento pleno? ¿O cuándo vamos a estar libres de pecado? ¿Verdad? Sabemos que mientras estemos en este mundo, pues no estamos libres de pecado. Dice el conocimiento pleno es cuando ya el Señor venga por su iglesia, cuando Él ya venga por nosotros y nos lleve y estemos con Él, ahí sí. Dice la Biblia que ahí ya no va a haber pecado, ahí todo va a ser maravilloso. Entonces ahí va a ser el, el conocimiento pleno, ahí va a ser cuando ya el pecado lo vamos a vencer totalmente. Mientras estemos en este mundo, no. Mientras estemos en este mundo, lo vamos renovando nomás, nos vamos renovando cada día renovando, a ser mejores cada día. Pero no vamos a alcanzar el conocimiento pleno. Como les dije, el conocimiento pleno lo vamos a alcanzar solo cuando ya nuestro Dios Jesucristo venga por nosotros y ya la tierra, Él extermine todo, ¿verdad? Extermine el pecado, extermine la humanidad. Ahí sí vamos a estar libres del pecado. Quería leerles un versículo también, bueno, un versículo muy conocido, ¿verdad? Que a veces, yo sé que todos lo sabemos, a veces lo decimos mucho, y la verdad que a veces no lo ponemos por obra, no lo practicamos, que es 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios es clarita, hermanos, clarita, clarita como el agua. Y a veces nosotros, pues, aún todavía tenemos esos deseos carnales que a veces no lo queremos dejar, ¿verdad? Y por eso a veces, pues, no leemos donde nos conviene. Entonces, tratemos, mis hermanos, tratemos de vivir una vida bonita, agradable delante de Dios. Yo creo que yo a veces me pongo a pensar que a veces nosotros no merecíamos nada. Todo esto que Dios hace por nosotros, yo digo, yo no lo merecía. Porque si el Señor pone ahí en un cuadro todos los pecados que yo he cometido, no, hombre, hermanos. Pero Dios es maravilloso. Y pues cuando nosotros pecamos delante de Dios, estamos despreciando, haciendo menos esa gracia, ese amor que Él vino a mostrar por nosotros en la cruz del Calvario. Valoremos eso, mis hermanos. Valorémoslos. Viviendo una vida bonita, una vida agradable delante de Dios. No importa que te critiquen, no importa que digan, ay, que ya te crees santo, que ya te crees lo otro, no importa. Tú vive para Dios, como dice el apóstol Pablo, vive para agradar a Dios, no para agradar al mundo, ¿verdad? Entonces, que sea esta palabra, hermanos, que la atesoremos en nuestros corazones, que nos ayude, que nos dé fuerza para poder ponerla por obra, para no ser solo unos oidores, hermanos, no solo leerla, ¿verdad? Sino que por ponerla por obra, porque eso se trata. Hay muchos que se saben la Biblia de pasta a pasta, pero lastimosamente siempre viven la misma vida. Entonces nosotros tratemos de que la palabra de Dios se lea en nosotros, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, ¿verdad? Eso hay que tratar cada día, de que la palabra de Dios se lea en nosotros. Bueno, mis hermanos, esta ha sido una corta meditación. Espero en Dios de que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra de Dios, como dijo el hermano hace un momento, nunca regresa vacía. Y pues, si llegó algún hermano de que se puso a pensar sobre la palabra que hemos hablado, pues Dios es maravilloso que aún estamos a tiempo de poder cambiar eso, ¿verdad? Si le estamos fallando a Dios en un punto, porque a Dios le fallamos de muchas maneras, ¿verdad?
Y entonces estamos aún a tiempo para decirle, Señor, perdóname, Señor, y ayúdame para poder ser mejor cada día, poder agradarte, ¿verdad? Y poder confiar en tu palabra. Pues esto ha sido todo, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga con su bendita palabra y que nos ayude siempre a seguir adelante. Y que el Señor me los bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén.